Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial y con muchísimas ganas de chismear un poco conmigo. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en un tema que a mí me tiene fascinada. Vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Y específicamente de ese regalo que, según muchos, reavivó la llama de su amor. ¿Listos para el chisme jugoso? Pues vamos a ello. Pero antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejar su like si les gusta el contenido. Me ayuda muchísimo. Ahora sí, preparados, listos a desentrañar este misterio. Para los que no estén tan metidos en el mundo de las novelas turcas, aunque, ¿cómo es posible no estarlo? Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes de Turquía, y por extensión del mundo. Son guapísimos, talentosísimos y para muchos, la pareja perfecta. Y por supuesto protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador, o Dolunay. En esta serie la química entre ellos era palpable. Era de esas químicas que traspasan la pantalla, que te hacen creer en el amor a primera vista, que te hacen soñar con un final de cuento de hadas. Y efectivamente la expectación por una relación fuera de la pantalla era enorme. Durante la emisión de la serie y después, los rumores sobre un romance entre Can y Demet no dejaron de sonar. Se les veía juntos en eventos compartiendo risas, miradas cómplices. Todo parecía indicar que la magia de la serie se había trasladado a la vida real. Sin embargo, y aunque hubo muchas idas y venidas, y rumores de compromiso y hasta de planes de boda, nunca llegaron a confirmar su relación. O al menos no de manera oficial. ¿Pero qué ocurrió exactamente? ¿Por qué esa relación, que para muchos parecía inevitable, no llegó a buen puerto? Bueno, aquí es donde el tema se pone interesante y donde entran en juego los regalos y los rumores. Se hablaba de personalidades muy fuertes, de egos que chocaban, de diferencias irreconciliables. La verdad, como suele suceder, es probable que sea una combinación de muchos factores. Y claro, la presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas del público son un cóctel explosivo para cualquier relación. Y aquí es donde entra en juego nuestro misterioso regalo. ¿De qué regalo estamos hablando? Pues bien, se especulaba que un lujoso regalo que Can Yaman le hizo a Demet Özdemir en cierta época fue un punto crucial en su relación. No estoy hablando de un ramo de flores ni de una cena romántica. Estamos hablando de algo mucho más impactante. Algo que generó titulares, que encendió debates en foros de fans y que alimentó la maquinaria del chismorreo. Las fuentes de chismes, siempre tan bien informadas, afirmaban que Can le había regalado a Demet un coche de lujo. Un coche espectacular, de una marca muy prestigiosa y con un valor de madre mía, lo que costaba. Se hablaba de un modelo deportivo con un diseño vanguardista, que combinaba a la perfección elegancia y potencia. Un coche que, solo por verlo, ya te hacía suspirar. Este regalo, según se rumoreaba, no era solo un gesto romántico, sino una especie de declaración, o de intento de reconciliación después de una pequeña crisis en su relación. Una crisis que, como suele suceder en estos casos, probablemente se originó por la incompatibilidad de horarios, la presión de los medios y las discusiones propias de cualquier pareja. Pero, ¿qué impacto tuvo este regalo? ¿Realmente reavivó la llama del amor? Aquí es donde las versiones difieren, y donde la historia se pone aún más intrigante. Algunos afirman que efectivamente el regalo sirvió para suavizar las asperezas, para acercarlos de nuevo y para dar un empujoncito a su relación. Se decía que Demet al recibir el coche se emocionó mucho, que se sintió querida y valorada, y que esto contribuyó a fortalecer los lazos entre ellos. Incluso se llegó a hablar de que Demet estaba encantada con el coche, que lo lucía con orgullo y que lo utilizaba para sus desplazamientos. Era como si el coche se convirtiera en un símbolo de su amor, en un reflejo de su estatus y en una prueba tangible de la admiración de Can. Por otro lado, otras fuentes, un poco más maliciosas, decían que el regalo, aunque lujoso y ostentoso, no solucionó los problemas de fondo. Que las diferencias entre ellos eran tan grandes que un simple coche, por muy caro que fuera, no podía hacer milagros. Que al final el regalo era solo una muestra de poder y de querer impresionar, pero que no solucionó nada a largo plazo.
Estas fuentes argumentaban que las personalidades de ambos eran demasiado fuertes, que sus egos chocaban constantemente y que sus estilos de vida eran incompatibles. Y aunque el coche pudo generar un momento de felicidad y de emoción, no era suficiente para construir una relación de duradera. Lo que sí parece claro es que el regalo fue un tema de conversación recurrente entre los fans y los medios de comunicación. El coche se convirtió en un símbolo, en una especie de prueba del amor de Camp de Met. Y como suele suceder, el regalo generó opiniones encontradas. Se convirtió en un debate, en un tema de discusión constante en las redes sociales y en los programas de televisión dedicados a la farándula. Por un lado estaban los románticos empedernidos, que veían el regalo como una muestra de amor, de entrega y de querer hacer feliz a la persona amada. Para ellos el coche era una especie de caballo blanco que venía a rescatar a la princesa en apuros. Veían en el regalo un gesto de generosidad, de querer compartir lo mejor con la persona amada y de demostrarle que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener la relación. Para ellos el coche era la prueba definitiva de que Khan estaba profundamente enamorado de Demet y que estaba dispuesto a luchar por su amor. Por otro lado, estaban los más escépticos, que veían el regalo como una forma de comprar el afecto de Demet, o como una manera de tapar los problemas reales que existían entre ellos. Para ellos el coche era una simple fachada, una forma de aparentar, pero que no reflejaba la verdadera situación de la pareja. Argumentaban que el regalo era una estrategia para mantener la atención mediática, para alimentar el morbo de los fans y para desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrentaban. Veían el coche como una muestra de superficialidad, como un símbolo de una relación basada en la apariencia y no en los sentimientos. Además, en medio de todo esto, también se debatía sobre la pertinencia de este tipo de regalos en una relación. ¿Es correcto comprar el cariño con un coche de lujo? ¿Es justo que la pareja se sienta obligada a corresponder a este gesto con la misma intensidad? ¿No es más valioso el amor genuino, la comunicación y el entendimiento mutuo que un regalo material? Estas preguntas alimentaban el debate y generaban diferentes posturas entre los fans y los expertos en relaciones. Independientemente de la opinión que tengamos sobre el regalo, lo cierto es que fue un episodio que marcó un antes y un después en la relación entre Khan y Demet. Después de este regalo, las noticias sobre ello se volvieron aún más constantes, los rumores sobre su futuro se dispararon y la expectación por su relación se mantuvo en lo más alto. Los medios de comunicación estaban al acecho, los paparazzis los seguían a todas partes y cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada y comentada. La presión era enorme y cada día era una prueba de fuego para la pareja. Pero, ¿qué pasó después? Bueno, como todos sabemos, la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir no tuvo el final que muchos deseaban. Después de muchos rumores, de idas y venidas, de fotos sospechosas y de declaraciones ambiguas, finalmente, la pareja tomó caminos separados. O al menos eso es lo que se supo públicamente. Nunca hubo una confirmación oficial de su relación, ni tampoco de su ruptura. Pero el hecho es que hoy en día, cada uno está haciendo su vida por separado. La ruptura, como suele ocurrir, fue un proceso gradual, lleno de silencios y de señales sutiles. Se dice que las agendas apretadas, la distancia y las diferentes prioridades fueron los factores que finalmente terminaron por separarlos. Aunque nunca se supo la verdad completa, lo cierto es que la historia de amor que había cautivado a millones de personas llegó a su fin. Demet Özdemir se casó con Ozan Kok, aunque lamentablemente su matrimonio terminó hace poco. Fue una boda muy comentada, a la que asistieron muchos amigos y compañeros de trabajo de la actriz. Sin embargo, la alegría duró poco y el matrimonio terminó por disolverse. Se especuló con diferentes motivos para la ruptura, pero lo cierto es que la actriz ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, que ha sabido afrontar este duro momento con entereza. Y Can Yaman, por su parte, sigue triunfando en su carrera profesional, y se le ha relacionado con otras mujeres, pero hasta la fecha, no se ha confirmado ninguna relación seria. El actor ha viajado por diferentes países, ha participado en proyectos internacionales y ha consolidado su posición como uno de los actores más cotizados del momento. Sin embargo, en el ámbito personal, parece que aún no ha encontrado a la persona adecuada. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿qué pasó con el coche? ¿Sigue Demet Özdemir conduciéndolo? ¿Lo vendió? Lamentablemente esa información no ha trascendido. El coche, al igual que la relación, parece haberse esfumado en el aire.
Se convirtió en un símbolo de un amor que no pudo ser, en un recuerdo de una época llena de ilusión y de expectativas. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de esta historia? En primer lugar, que el amor, a veces, es complicado. Que las relaciones no siempre son como las vemos en las novelas y que, por mucho que queramos, no siempre tienen el final que deseamos. Que la vida real es mucho más compleja que la ficción y que las relaciones requieren esfuerzo, compromiso y mucha comunicación. En segundo lugar, que el dinero, aunque pueda ser útil, no lo es todo. Un coche lujoso puede ser un buen detalle, pero no puede solucionar los problemas de fondo. Que los regalos materiales no pueden sustituir el amor, el respeto y la confianza mutua. Que al final, lo más importante en una relación son los sentimientos, la conexión emocional y el apoyo incondicional. Y en tercer lugar, que los rumores y los chismes siempre están a la orden del día, especialmente cuando se trata de celebridades. Que los medios de comunicación y los fans siempre estarán interesados en la vida privada de las estrellas, y que por lo tanto, es importante mantener la privacidad y no dejarse influenciar por las opiniones ajenas. Y para finalizar, ¿cuál es mi opinión personal sobre el tema? Pues bien, creo que el regalo del coche fue un gesto, una muestra de cariño y de querer hacer feliz a Demet. Pero, también creo que las relaciones se basan en algo más que en regalos materiales. Se basan en la comunicación, en el respeto, en la confianza y por supuesto, en el amor. Y si esas bases no están sólidas, cualquier regalo, por muy lujoso que sea, no podrá salvar la relación. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una lección sobre el amor, sobre las relaciones y sobre la importancia de priorizar los sentimientos por encima de las apariencias. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero no se compra con regalos, sino que se construye día a día, con pequeños gestos, con palabras de cariño y con la complicidad que nace de compartir la vida. El regalo del coche es solo un detalle, un episodio más en una historia que, aunque no tuvo el final deseado, nos dejó una lección valiosa. Nos enseñó que el amor es un camino lleno de altibajos, que requiere esfuerzo y dedicación, y que a veces no es suficiente con el cariño y la buena voluntad. Y ahora me gustaría añadir algunas reflexiones adicionales sobre este tema que, creo, son importantes. *** La presión mediática y su impacto en las relaciones ***. Es fundamental entender la inmensa presión a la que están sometidas las celebridades. La constante exposición mediática, el escrutinio público, los rumores y las especulaciones, son un cóctel explosivo que puede destruir cualquier relación, por fuerte que sea. En el caso de Can y Demet, la atención mediática era constante, cada paso que daban era analizado, cada palabra que pronunciaban era interpretada. Esta presión constante puede generar estrés, ansiedad y finalmente puede acabar desgastando la relación. El papel de los fans y las redes sociales ***. Los fans juegan un papel fundamental en la vida de las celebridades. Son ellos quienes impulsan sus carreras, quienes los apoyan y quienes, en muchos casos, idealizan sus relaciones. Sin embargo, esta idealización puede ser perjudicial. Los fans a menudo esperan que las relaciones de las celebridades sean perfectas, que se comporten como lo hacen sus personajes en la ficción. Cuando la realidad no coincide con esta idealización, la decepción y el resentimiento pueden ser muy fuertes. Las redes sociales, por otro lado, amplifican esta presión. Los comentarios, las críticas y las especulaciones se propagan a una velocidad vertiginosa, generando una inmensa presión sobre la pareja. La importancia de la comunicación y la privacidad ***. En cualquier relación, la comunicación es fundamental. Es necesario hablar abiertamente sobre los sentimientos, las expectativas y los problemas. La falta de comunicación puede generar malentendidos, resentimientos y, finalmente, puede acabar destruyendo la relación. En el caso de las celebridades, la privacidad es un bien preciado. Es fundamental proteger su vida privada, evitar exponerse demasiado y establecer límites claros con los medios de comunicación y los fans. El amor en la era digital ***. En la era digital, las relaciones han cambiado. Las redes sociales, los teléfonos móviles y la tecnología han modificado la forma en que nos comunicamos, nos relacionamos y nos enamoramos. Las relaciones a distancia son más comunes, la información se comparte de manera instantánea y la privacidad es cada vez más difícil de proteger. En este contexto es fundamental ser conscientes de los riesgos y de los desafíos que enfrentan las relaciones modernas.
Asterisco asterisco el verdadero significado del amor asterisco asterisco. El amor no es solo un sentimiento, es una decisión. Es un compromiso, una promesa de estar ahí para la otra persona, en las buenas y en las malas. El amor no se compra con regalos, ni se basa en la apariencia física. El amor se construye día a día con pequeños gestos, con palabras de cariño, con el respeto mutuo y con la complicidad que nace de compartir la vida. El verdadero amor es incondicional, es capaz de superar cualquier obstáculo y es capaz de transformar nuestras vidas. Asterisco asterisco conclusión asterisco asterisco. La historia de Can Yaman y de Method de Mir nos deja muchas lecciones importantes. Nos enseña que el amor es complicado, que las relaciones requieren esfuerzo y dedicación, y que a veces, no es suficiente con el cariño y la buena voluntad. Nos recuerda la importancia de la comunicación, el respeto mutuo y la privacidad. Nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación, los fans y las redes sociales en la vida de las celebridades. Y sobre todo, nos recuerda el verdadero significado del amor. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña inmersión en el mundo de Can Yaman y de Method de Mir. ¿Qué opinan ustedes sobre el regalo del coche? ¿Creen que realmente reavivó el amor? ¿O creen que fue solo una anécdota más en su historia? ¿Qué otros factores creen que influyeron en el fin de su relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa mucho conocer sus perspectivas y analizar este tema desde diferentes ángulos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartir el vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda un montón. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recuerden, el chisme es un arte y ustedes son mis mejores artistas. Hasta la próxima.